Estimados estudiantes, reciban un cordial y atento saludo de quienes conformamos la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Daniela Contento, soy su docente tutora del módulo de Economía. En esta tarde vamos a revisar los temas más importantes y relevantes de la unidad número 3, que trata sobre la introducción a la ciencia económica. Vamos a revisar, quisiera darles unos lineamientos generales. Primero, por favor, silenciemos nuestro micrófono en nuestro celular, en nuestra computadora. No se permiten participaciones durante la videoconferencia. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, escriba en foros, en dudas e inquietudes en la plataforma virtual. Ahora vamos a revisar los objetivos de la presente videoconferencia. Vamos a describir los conceptos más importantes sobre el análisis económico y sobre los problemas económicos dentro de una sociedad. También vamos a identificar las principales doctrinas que surgieron dentro de la evolución del pensamiento económico y también los modos de producción. Vamos a comparar similitudes y diferencias entre microeconomía, macroeconomía y entre economía positiva y economía normativa. Finalmente vamos a hacer un análisis sobre las curvas de demanda y oferta, también el punto del equilibrio. Y finalmente les voy a dar unos pequeños tips con los cuales ustedes podrán resolver las preguntas 2 y 3 de su tarea crucigrama. La agenda para la tarde de hoy es la siguiente. Primeramente revisaremos qué es la economía. También vamos a analizar sobre la sociedad y los problemas económicos fundamentales, sobre el pensamiento económico y su evolución. Y finalmente daremos una breve explicación a las preguntas 2 y 3 del crucigrama propuesto, el cual debe entregarse el día domingo 19 de enero. Empecemos. ¿Qué es la economía? La economía viene del latín economos, que se compone de dos palabras o raíces griegas, oikos, que es casa, y nemo, que es administrador. Por lo tanto, podemos decir y mencionar que la economía es la administración de la casa. También la economía es el conjunto de actividades que un ser humano desarrolla para poder satisfacer sus necesidades, que muchas veces son estas necesidades limitadas o ilimitadas. De igual forma, vamos a revisar qué es la economía desde el punto de vista de Alfred Marshall. Alfred Marshall hablaba que la economía era el estudio del género humano en todas sus acciones habituales de la vida diaria. Por ejemplo, comprar una casa, comprar un terreno, producir algo. Estas son acciones cotidianas. Obviamente, estas acciones cotidianas tienen que ver con el comportamiento humano. Crecer, reproducirse, comprar, vender y hasta morir. Obviamente, todo ser humano tiene elección entre tantas alternativas dentro de una sociedad. Pero también nosotros como seres humanos debemos cuidar la escasez de los recursos, porque como ya habíamos hablado en unidades anteriores, los recursos dentro de una economía son escasos. Para Alfred Marshall, habían tres componentes principales dentro de la economía, quienes eran las empresas, el Estado y las economías domésticas. En base a estos tres entes podemos nosotros dividir a la economía entre macroeconomía y microeconomía. La microeconomía, como su nombre mismo lo dice, es la demanda y la oferta individual de una casa, de algo micro. También estudia el tema de los mercados, obviamente por la transacción de bienes y servicios en base a un trabajo dado. Por lo contrario, la macroeconomía trata sobre temas macros, temas que le interesan a un país o al mundo, por así decirlo. Temas como inflación, desempleo, crecimiento, decrecimiento, pobreza. A su vez, también la macroeconomía trata la balanza de pagos, importaciones, exportaciones, los tipos de cambio, devaluaciones, también la producción total de bienes y servicios, expansiones y recesiones económicas.
Ahora vamos a tratar el segundo tema importante dentro de esta unidad 3, que es la sociedad y los problemas económicos fundamentales. Para todo economista es importante saber que hay 3 problemas económicos fundamentales dentro del interactuar social. El primer problema es qué producir. Todos pensamos qué es lo que queremos producir. Queremos producir cierto determinado de bien, cierto determinado servicio. Obviamente debemos tomar en cuenta antes de saber y decidir qué producir, debemos pensar que los recursos dentro de la economía son limitados. Por lo tanto, no todos los países producen todo, no todas las casas producen todo, no todas las personas producimos todo en cuanto a bienes y a servicios. Por lo tanto, debemos tener un orden de prioridad al producir. Por ejemplo, si soy un país muy rico en recursos naturales, mi prioridad será producir productos agrícolas. Si soy un país industrializado, mi prioridad será producir tecnología. Dentro de nuestro segundo tema y nuestro segundo problema económico, vamos a revisar cómo produzco. Si ya sé que voy a producir, ahora lo importante es saber cómo producir. Debemos tomar en cuenta que antes de contestar esta pregunta debemos saber qué recursos tengo yo. Si yo soy un país agrícola, sé que tengo recursos de materia prima. Por lo tanto, debo manejar muy bien y debo manejar eficientemente la intensidad y el ritmo de trabajo. De igual forma, debo tener una combinación eficiente y una selección óptima de los recursos que yo voy a producir, para así, al momento de producir, yo obtenga una producción eficiente y pueda suplir este segundo problema económico. Si ya sé qué produzco, cómo produzco, ahora voy a preguntarme para quién voy a producir. Es importante dentro de un esquema social saber para quién produzco, cómo voy a distribuir los bienes y los servicios entre todos los miembros de la sociedad. Finalmente, se incluyen 2 preguntas más. No son tan importantes como las 3 anteriores que ya les he explicado, ya que estas 2 preguntas más dependen de factores internos o externos, de una casa o de un país. Estas 2 preguntas más son cuándo producir y dónde producir. Una vez que topamos estos conceptos, quiero que empecemos a revisar 3 conceptos importantes para la economía, que es la escasez, las necesidades, el nivel de precio y el PIB. Estos conceptos para alguien que está queriendo empezar a estudiar una carrera de economía son importantes, son fundamentales, porque empezamos a hablar sobre términos económicos. Empecemos por la escasez. Cuando uno habla de escasez, uno habla de que hay un desbalance entre las necesidades humanas, que son ilimitadas, y los recursos, que son limitados. Toda buen economista sabe que debe existir un equilibrio entre lo que un ser humano necesita y lo que los recursos hay dentro de una economía. Si yo mantengo un equilibrio, yo puedo llevar un buen funcionamiento económico, pero si no lo tengo, puede darse el origen de la escasez, que es un concepto y un problema económico muy importante. Ahora, hablemos sobre el segundo concepto importante, que es del análisis económico, que es las necesidades. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es un sentimiento de que te hace falta, de que algo no has suplido, es algo que te produce insatisfacción. Abraham Maslow presenta una pirámide de necesidades, como ustedes pueden ver en el material que tienen de su unidad 3. Abraham Maslow presenta una pirámide. Esta pirámide se compone de todas las necesidades, describe cada necesidad, sabiendo que la base de la pirámide muestra la necesidad más importante, más prioritaria. También es importante mencionar que Abraham dice que todas las necesidades son suplibles, pero a medida que vas supliendo la necesidad base, tú como ser humano vas queriendo más y más. Por lo tanto, en esta pirámide tenemos las necesidades fisiológicas, que son las más prioritarias, necesidades de suplir temas de seguridad, necesidades de suplir temas sociales,
como casarse, tener hijos, tener una familia. Luego van las necesidades de estimación, como tener un buen nivel de autoestima. Y finalmente las necesidades de autorrealización. Empezamos con los temas laborales, con el tema de suplir la necesidad de querer llegar a cargos públicos más importantes, etc. Finalmente vamos a hablar sobre el concepto importante que es el nivel de precios. Dentro de una economía, saber este concepto del nivel de precios, que es la inflación, es importante. ¿Por qué? Porque podemos utilizarla para saber si una economía está en expansión o en recesión. La inflación es la producción de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo. Puede ser, o la mayoría de los economistas la miden durante un año. Este nivel de precios es el promedio ponderado de todos los precios de bienes y servicios. Es importante mencionar que debe haber un equilibrio entre la capacidad de producir los bienes y servicios y la capacidad de gastar para adquirir esos bienes. Hay serias consecuencias si es que no se mide muy bien la inflación, ya que la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero. Es decir, el dinero pierde su valor. ¿Qué pasa esto? Cuando hay una inflación significa que los precios suben, por lo tanto, mi sueldo de $1,000, por ejemplo, me alcanza para comprar 10 productos. Pero si sube la inflación, mi mismo sueldo de $1,000 me alcanzará para comprar 5 productos, 3 productos, lo cual no es positivo para una economía. También, otra consecuencia fatal de lo que ya les expliqué es que la inflación produce altos niveles de pobreza. Finalmente, topemos un concepto básico, importante y tradicional como es el Producto Interno Bruto, el PIB. El PIB se lo mide anualmente, es el valor que mide la producción de bienes y servicios en un año. El periodo por lo general es un año y mide qué tan fuerte en producción es un país. Una vez hayamos revisado esto, revisemos un poquito más a fondo qué es el PIB. El PIB se lo puede calcular bajo 3 métodos. Estos métodos son importantes, ya que obviamente ya saben que en el Ecuador no hay una disponibilidad de datos al 100%, entonces capaz nos ajustamos al método del gasto o al método del valor añadido o al método de las rentas o el ingreso. Entonces sí vale la pena revisar cada método. El método del gasto, que es el primero, nos habla que el PIB se calcula a través de la suma entre el consumo total e inversión que hay en ese país, el gasto público, las exportaciones, menos las importaciones que tiene ese país. Esta es una manera muy general de realizar esta medición, muy fácil, ya que todas estas variables, todos los datos de estas variables los encontramos en páginas como la del Banco Central o el INEC. El segundo método para calcular el PIB es por el método del valor añadido, que es el de la producción. Por lo tanto, el PIB es igual a la producción de todo el país, más los impuestos de estos productos que son producidos, que tienen un valor agregado, menos los subsidios de los mismos. Es importante mencionar que este método lo que nos ayuda es a saber cuál es el valor que se le agrega a cada producto. ¿Qué es el valor agregado? Es la cantidad extra que nosotros ponemos a un producto. Por ejemplo, si yo cosecho limones y yo le transformo en una mermelada de limón o una limonada con azúcar o stevia, ya le estoy dando un valor agregado, le estoy industrializando. Finalmente, vamos a revisar el tercer método de calcular el PIB, que es el método de rentas o el método del ingreso. Este también es un método muy importante que suma la remuneración de todos los asalariados, de todos los trabajadores en la economía, más los impuestos a la producción, menos el subsidio a esta producción, ya que en el Ecuador existe subsidios de producción, en otros países no lo hay, entonces este rubro sería cero, y finalmente se suma el excedente bruto de operación que se usa para la producción.
Ahora vamos a revisar las diferencias que también se encuentran en nuestra unidad 3 sobre lo que es la economía positiva y la economía normativa. Como sabemos, la economía positiva es aquella que explica las razones por las cuales el gobierno toma una decisión en materia económica. Obviamente, el gobierno toma en cuenta la parte política. Por ejemplo, ¿qué pasa si suben los impuestos? ¿O qué pasa si con el salario mínimo se aumenta el desempleo? Como pasó hace pocos meses atrás, ¿qué pasa con el gobierno si se eliminan los subsidios a los combustibles? La economía positiva trata este tema. Por lo opuesto, por lo contrario, la economía normativa trata sobre las recomendaciones al gobierno en teoría económica. Un ejemplo claro. ¿Qué pasa o es adecuado poner impuestos a los bienes de lujo? Esta parte de la economía estudia el tema social o el tema normativo antes de ejercer política económica. Otro ejemplo es, los salarios están muy bajos, ¿debe mejorarse la situación de las familias más pobres? Este tipo de economía es más aplicable, pero obviamente el tema político dentro de la economía es muy importante, por lo tanto, la mezcla de las dos hacen que un gobierno cumpla una adecuada política económica. Revisando el tercer tema de nuestra unidad, el cual se titula El pensamiento económico y su evolución, vamos a revisar escuelas de pensamiento. Tenemos 6 escuelas de pensamiento: la doctrina mercantilista, los fisiócratas, la escuela clásica, la escuela neoclásica, la escuela keynesiana y la escuela marxista. Dentro de la doctrina mercantilista, la cual está entre el siglo XVI y el siglo XVII, surge en Inglaterra y en Francia. ¿Qué decía la doctrina mercantilista? Habla sobre la riqueza y el poder. El Estado se interesaba en maximizar estos intereses sobre riqueza y poder, y este era el objetivo del Estado y de todas las personas. Mientras que los fisiócratas, que estuvieron por el siglo XVIII, tenían una concepción diferente. Ellos tenían concepciones religiosas. Creían que toda la economía pasaba por un orden natural. Obviamente rechazaban todos los temas de poder, riqueza, propuestos por la doctrina mercantilista. Y finalmente ellos mencionaban que la tierra era el único factor productivo capaz de crear riqueza. Para ellos, la riqueza se basaba en cómo producía la tierra, a diferencia de los mercantilistas. Revisando ahora la economía clásica, para un mayor entendimiento y mejor entendimiento, pensemos que la economía clásica propone un modelo económico en donde todo está bien. No hay inflación, no hay desempleo, todo es perfecto. Los grandes pensadores de este modelo, de esta economía, son Adam Smith y David Ricardo. Para ellos el trabajo era la fuente y la creación del valor del mercado. Ellos rechazaban las leyes naturales, las leyes eternas, todo lo que los fisiócratas creían. También mencionaban que el sistema capitalista es un producto de la historia, más no es un producto del mercado. La base del sistema capitalista es la propiedad privada y su orden de alineación es con el trabajo. A medida que tú trabajas, tú tienes más. Revisando ahora la escuela neoclásica, vamos a mencionar que esta proponía un modelo de interacción entre empresas y familias. Las empresas producían bienes y servicios en un mercado, las familias consumían esos bienes y servicios, pero también eran la fuerza laboral para que haya factores de producción que les servía a las empresas. Es decir, había una interacción entre empresas y familias utilizando los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción. También vamos a analizar la economía keynesiana, la escuela keynesiana. La escuela keynesiana, cuyo máximo exponente es Keynes, propone que el Estado es quien debe intervenir, quien debe regular todas las
acciones en la economía. A diferencia de la economía clásica, ustedes saben que en la economía clásica no pasaba nada, todo era perfecto. En esta escuela de pensamiento, Keynes propone que el Estado debe regular. El Estado debe estar atrás de cada acción económica. Por lo tanto, el Estado es quien debe crear los puestos de trabajo, es quien debe absorber los paros, los desempleos, es quien debe aumentar la renta familiar disponible y es el responsable de que el país crezca, de que el país consuma. También es responsable del crecimiento de la producción de bienes y servicios. Obviamente, si el Estado aumenta impuestos, es por algo. Si el Estado reduce regalías, reduce rentas, también está bien. Pero siempre y cuando el Estado tenga un equilibrio presupuestario, que no haya un déficit fiscal ni monetario. Finalmente, vamos a revisar la economía marxista. Esta escuela de pensamiento, cuyo máximo exponente es Carlos Marx, habla sobre más temas importantes, como es el tema político, la doctrina socioeconómica. Ellos hablan sobre la filosofía, sobre el liberalismo económico y mencionan 4 bases importantes. Hablan sobre la teoría de la plusvalía, sobre la lucha de clases sociales, sobre el materialismo histórico y sobre la dictadura del proletariado. Para Carlos Marx, la teoría de la plusvalía era importante. ¿Por qué? Porque una persona percibía un salario y tenía un valor. Él creaba un valor para una empresa, pero a cambio tenía un valor monetario que era su salario. A su vez, había una lucha de clases entre las empresas, la burguesía y las personas normales del proletariado, quienes solo percibían un salario. Obviamente, para Carlos Marx había una clase dominante y una clase dominada, como lo hay hasta ahora en la actualidad. La idea de esta escuela también era que se cambie esta clase dominante y esta clase dominada, que la economía pueda tener armoniosidad entre clases sociales. Seguidamente, vamos a revisar conceptos importantes dentro de nuestro estudio en la unidad número 3. Revisaremos conceptos interesantes sobre micro y macroeconomía. Para todos, obviamente, es muy lógico pensar que la microeconomía trata temas pequeños, pero más bien la microeconomía trata temas de oferta y demanda, no pequeños, pero se enfocan a la decisión de un ente o de una empresa o de un país. Y por la diferencia, la macroeconomía trata temas de inflación, de desempleo, temas que le interesan a un país o a una nación o a un continente. Obviamente, para la microeconomía existen 3 entes importantes: empresas, familia y gobierno. Ahora vamos a revisar las curvas de oferta y demanda. Como ustedes pueden ver, la curva de oferta es la línea lila y la curva de demanda es la línea rosada. Y finalmente voy a explicar y darles unos pequeños tips para su tarea. Es importante que tomen en cuenta que la tarea se les está preguntando sobre los precios de la exportación del petróleo ecuatoriano. Centrémonos en que el Ecuador es quien exporta. El Ecuador vende y nosotros estamos sujetos a los precios de venta. Entonces, ¿qué pasa si hay un incremento en la demanda? ¿Qué pasa si al Ecuador le piden más petróleo? ¿Qué pasa con el precio del Ecuador? Primera respuesta. Y segunda respuesta sería, ¿qué pasa con el precio del petróleo cuando nadie me quiere comprar petróleo? Si usted es muy claro y conciso en sus respuestas, pues tendrá una muy buena valoración en la tarea crucigrama que se le envía. Finalmente, queridos estudiantes, no se olviden que las comunicaciones oficiales son en cartelera en línea, el área social es dentro de cafetería virtual y las dudas e inquietudes se las incluye, ustedes me pueden preguntar en el foro de dudas e inquietudes en nuestra plataforma virtual. Muchas gracias por su amable atención.